Hola, ¿qué tal están? Gadamer y los conceptos centrales de la hermenéutica. Está claro que Gadamer se pregunta cómo se configura en concreto el trabajo hermenéutico, el trabajo interpretativo en definitiva, y qué consecuencias tiene para la comprensión, ya que la condición hermenéutica de la pertenencia a una tradición es algo evidente y así lo manifiesta él mismo. La respuesta a esta serie de interrogantes coincide con el enfoque de los conceptos básicos también de la teoría gadameriana de la interpretación. Por una parte está la lejanía temporal, la historia de los efectos, el conocimiento de la determinación histórica y la fusión de los horizontes. Como se sabe, la primera entre las condiciones hermenéuticas es la precomprensión, que se determina en una serie de prejuicios los cuales atestiguan nuestro pertenecer a una tradición que una interpretante interpretado en un mismo proceso histórico y en las propias palabras de Gadamer, pues hay que decir, señala él, que la hermenéutica debe partir del hecho de que quien se pone a interpretar tiene un vínculo con la cosa que es objeto de la transmisión histórica y tiene o adquiere una relación con la tradición que en dicha transmisión se expresa también. O dicho de otra forma, para Gadamer, hay una relación con la cosa misma que se manifiesta a través de la tradición y también una tradición a partir de la cual la cosa puede hablarme a mí mismo. En definitiva, también como explica Gianni Vattimo, el intérprete tiene una precomprensión fundada de la cosa porque pertenece existencialmente a una historia constituida y codeterminada por la cosa misma que se le da para interpretar. Así dice Vattimo. Por tanto, podemos decir que, retomando estos planteamientos, pues Gadamer afirma que las presuposiciones no son algo de lo que el individuo pueda disponer libremente, a su antojo, en cuanto él no resulta capaz de separar anticipadamente los prejuicios fecundos y positivos que hacen posible la comprensión de los infecundos y negativos que la estorban y la llevan al malentendido. Una cuestión que hay que intentar evitar siempre, los malentendidos, las ambigüedades, las imprecisiones. Las ambigüedades son más difíciles de destruir, pero los malentendidos sí, son, diríamos, más objetivables y pueden ser eliminados. Por tanto, esto significa poner en primer plano aquello que la hermenéutica del pasado ha quedado como un problema marginal, o lo que es lo mismo, la cuestión de la lejanía temporal y de sus efectos para la comprensión. Podemos decir que para Gadamer, en contraste con los pensadores románticos sometidos al optimismo iluminístico, que la hermenéutica a través de los tiempos no realiza un entender mejor los textos, sino un simple entender diferente, puesto que cada época interpreta necesariamente todo texto a su propia manera, Gadamer sostiene, en cambio, que la distancia temporal entre intérprete e interpretado no representa un obstáculo a derribar, o sea, algo negativo que se deba superar según la ingenua presuposición del historicismo objetivístico y de su vano esfuerzo por hacerse contemporáneo al autor y a la obra estudiada, sino una condición propicia para comprender mismo, teniendo en cuenta, por supuesto, la distancia temporal, la distancia de costumbres, la distancia de contextos sociales, históricos, políticos, culturales, filosóficos, etc. En ese sentido, esa distancia pues no supone un abismo desmesurado delante de nosotros, sino que pues está superado ese abismo precisamente por la transmisión y por la tradición. Y de esta manera, eso se puede analizar desde un punto de vista también histórico. En ese sentido, diríamos que las complicaciones que tiene la hermenéutica por la lejanía temporal para interpretar, también son relativas, porque a veces también hay muchas discusiones e imprecisiones en relación con una comprensión de fenómenos contemporáneos, coetáneos. Por ejemplo, según observa Gadamer, el juicio sobre el arte contemporáneo es bastante problemático, puesto que nos acercamos a él con prejuicios incontrolables, o sea, con unas presuposiciones que no son demasiado connaturales para que podamos ser conscientes de ellas y someterlas a crítica, a examen, por ejemplo, desde un punto de vista también interpretativo, y que nos hacen correr el riesgo, según Gadamer,
de atribuir a la producción artística actual una excesiva resonancia que no corresponde a su verdadero y auténtico significado cuando pasen varias décadas o incluso varios siglos. Al contrario, se puede también afirmar que una cierta distancia cronológica, capaz de eliminar los prejuicios de naturaleza particularista y de hacer emerger aquello que puede favorecer una comprensión eficaz, nos permite establecer de un modo más adecuado si se trata de obras de arte o no. También está el problema de la conciencia histórica, porque, en efecto, sostiene Gadamer, completando un discurso ya iniciado anteriormente, que la conciencia hermenéutica experta sería aquella que incluye en sí una conciencia histórica, y esto es algo clave, es algo fundamental. De esta manera se harán conscientes los prejuicios que guían la propia comprensión, de modo que el texto por interpretar, por su parte, se defina netamente por contraste, precisamente como opinión de otros, y como tal se haga valer. En definitiva, él está convencido, Gadamer, de que mientras un cierto prejuicio nos domina, se pone en evidencia que lo es aparentemente, pero a veces las personas no reconocen sus propios prejuicios, y eso es algo clave de cara a interpretar textos. Por tanto, desde su perspectiva, desde la perspectiva de Gadamer, poner frente a sí un prejuicio propio es cosa que no puede conseguirse mientras este prejuicio funciona de modo subrepticio e inobservado, sino solo cuando, por así decir, se hurga en él, se investiga en él, para clarificarlo y para precisamente eliminarlo, porque hay que partir de la deseable objetividad en los análisis, en las interpretaciones. Y también hay que decir que para Gadamer esta suspensión de los prejuicios, de los errores, de las falsas ideas, tiene el carácter de la pregunta, porque para él la esencia de la pregunta es dejar y mantener abiertas las posibilidades. En este sentido, si un prejuicio se pone en cuestión en base a aquello que un texto dice, no significa simplemente que deba ser dejado de lado, sino que podemos decir que podemos intentar investigarlo más, y como dice también Gadamer, en realidad el prejuicio propio juega auténticamente como propio en cuanto él mismo está puesto en juego, en cuestión, solamente en la medida en que, podemos decir, se pone en juego, puede entender la pretensión de verdad de lo otro y le hace posible ponerse a su vez en juego. En definitiva, la interpretación, la hermenéutica busca la verdad, busca las verdades, busca la objetividad, el rigor, la precisión, y eso se consigue pues a través de muchas investigaciones, de análisis, de dudas también, y de profundización en lo que se quiere interpretar, lógicamente, teniendo en cuenta todos los elementos como son la historicidad o distancia temporal, y también la distancia de los contextos culturales que estamos analizando, contextos filosóficos, artísticos, históricos, científicos, etc. En ese sentido, podemos decir que realmente Gadamer intenta insistir en cómo el intérprete se encuentra desde siempre en alguna relación con el objeto a interpretar, que determina y toca con sus efectos también al intérprete. Y como puntualiza Gianni Vattimo, aquello que toda teoría hermenéutica debe poner a su propia base es la pertenencia del intérprete a la historia, lo cual quiere decir, yo me pongo frente a un acontecimiento a interpretar, pero mi posición y la estructura de mis hipótesis están ya parcialmente determinadas por el acontecimiento mismo, que actúa, de algún modo, sobre mí antes aún de que me preste a interpretarlo. Esto pues lo reconoce Vattimo de una forma profunda. En ese sentido, globalmente entendida, podemos decir que la historia de los efectos aparece, por lo tanto, como aquella continua mediación o interrelación de pasado y presente que comprende indudablemente sujeto y objeto, y en la cual la tradición se afirma como un impulso e influjo continuado. En este sentido, pues también hay que decir que otro concepto fundamental de la hermenéutica de Gadamer, ligado estructuralmente a aquello que pues he comentado, es la fusión de los horizontes. Una vez sentado que el comprender histórico no nace de un punto metahistórico, sino de una situación determinada por el flujo de acontecimientos de la tradición, y establecido que estar en situación significa encontrarse dentro de un horizonte, o sea, en un círculo que abarca y comprende todo aquello que es visible desde un cierto punto, Gadamer, en polémica,
con la metodología historicista, según la cual el intérprete debería olvidar el horizonte de su propio presente para transferirse en bloque en el horizonte del presente ajeno, se plantea ciertos interrogantes. ¿Es verdad que hay dos horizontes distintos, aquel en el cual vive el intérprete y el horizonte histórico particular al cual él se traslada? Otro interrogante puede ser: ¿el arte de la comprensión histórica consiste de verdad en la capacidad de trasladarse de distintos horizontes cerrados en este sentido? A la primera pregunta, Gadamer responde que no hay dos horizontes separados, sino un horizonte único, grande e íntimamente móvil, dentro del cual, dice él, la vida humana vive y que la define como proceder y transmitirse. Me parece una idea pues, muy apropiada, muy adecuada, porque efectivamente realmente la cultura, la historia, son procesos de transmisión, de tradiciones, de conceptos, de ideas, de sistemas de pensamiento, etc. Y eso es un continuo histórico, es una tradición, lo mismo que la tradición cristiana, es continua desde que surgió el cristianismo, etc. Es un ejemplo que se podría poner para explicar mejor este planteamiento. Y en efecto, diríamos que podemos entender el pasado desde el presente porque formamos parte de una misma tradición cultural, con sus cambios, con sus transformaciones, con su dinamismo, lógicamente, pero que tiene un vínculo de unión que es precisamente el lenguaje que hablamos, el lenguaje que escribimos, el lenguaje que entendemos, y también hay una historicidad de las lenguas, de los idiomas, que también es un vínculo de transmisión, es, diríamos, como supone una integración del pasado con el presente a través de las propias formas del lenguaje de cada idioma. En ese sentido, pues yo creo que eso es algo evidente. De hecho, Gadamer pues, insiste en que no existen horizontes concluidos y fijados de un modo inmóvil, puesto que esto iría, y así lo dice él también, de alguna manera, contra la movilidad histórica de la existencia humana, o sea, el hecho de que el horizonte es algo dentro de lo cual nosotros nos movemos y que se mueve con nosotros también. Y esto es válido para el presente, pero también para el pasado y también para el futuro. Y se puede articular de muy distintas formas. Por otra parte, Gadamer también en sus obras explica las articulaciones esenciales de la hermenéutica, como es, por ejemplo, la explicación y la dialéctica dialógica de pregunta y respuesta. Podemos decir que en la tradición más antigua, según también recuerda Gadamer, el problema hermenéutico se articulaba en las fases de la comprensión, de la explicación y de la aplicación. Comprender, explicar, aplicar, por tanto, representan los tres momentos estructurales sucesivos de los trabajos hermenéuticos. Es característico, añade Gadamer, que los tres sean llamados subtilitas, lo cual significa que no son entendidos como métodos de los cuales disponemos, sino más bien como una facultad que exige pues, una particular finura de espíritu. En realidad, esta sutilidad de la inteligencia del espíritu es algo absolutamente necesario, sin duda. Y pues también en el romanticismo, por ejemplo, se reconoció la íntima unidad de intelligere y de explicare. En cuanto a la explicación, ya no fue concebida como un acto sucesivo y accidentalmente añadido a la comprensión, sino como la forma explícita del comprender. Por lo tanto, podemos decir que se puede reconocer una especie de fusión de comprensión y de explicación. Y podemos decir que eso luego se concreta en las interpretaciones y en las aplicaciones de lo que se entiende, de lo que se comprende. Por lo tanto, podemos decir que para Gadamer la aplicación deja de ser un momento sucesivo y ocasional del comprender, como sucedía en la hermenéutica tradicional, donde el sentido ya comprendido de un texto se adaptaba en un segundo momento a una situación concreta del intérprete, desde el principio y en la sustancia, y Gadamer hace aparecer pues, esta tesis calificadora de su hermenéutica a través de un denso análisis histórico-crítico, por ejemplo, de la ética aristotélica y de la polémica que en esta obra se hace contra el concepto platónico del bien en sí. En efecto, también puede haber otras formas de comparación. Es verdad que Aristóteles no está de acuerdo con la teoría de las ideas de Platón, el bien en sí,
Él considera que todo existe en un mundo material único y que no existe la dualidad de mundo inteligible y mundo sensible. Pero también, el propio Gadamer señala que la hermenéutica, como en Aristóteles, escribe Gadamer en el problema de la conciencia histórica, pues la aplicación no puede nunca significar una operación subsidiaria que se añade por hechos consumados a la comprensión, ya que aquello a lo que debemos aplicar, podemos decir, pues la comprensión, supone pues iluminar pues una situación particular. La aplicación, por tanto, comporta una actualización inevitable del pasado sobre la base de las expectativas y las preocupaciones del presente. En realidad, pues sería como trasladar al presente lo que pues se entendía, se consideraba, se pensaba en el pasado. Por ejemplo, hay pues una cuestión que el propio Gadamer trata, que es la historia de los esquimales de Norteamérica, y escribe Gadamer: quien lea dentro de 50 o 100 años una historia de estas tribus esquimales escrita hoy no encontrará esta historia envejecida, sino solo porque en ese tiempo él dispone de más noticias o interpreta las fuentes de un modo más adecuado. Deberá reconocer que en 1960 se leían las fuentes de un modo distinto porque estábamos preocupados por otros problemas, por otros prejuicios y por otros intereses. Por tanto, se puede afirmar que la aplicación es aquello que asegura nuestra vida o que asegura nueva vida, podríamos decir más claramente, a los datos del pasado, no solamente porque los hace revivir en la perspectiva del presente, sino que los convierte al mismo tiempo en fuente de nuevas historias e interrogantes, que es lo que hace que la comprensión sea un proceso infinito. Y este es un punto muy importante. La comprensión lo es un proceso ilimitado, infinito, porque puede haber nuevas comprensiones de lo ya comprendido, nuevas interpretaciones de las interpretaciones ya realizadas, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre, a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.